Vivir para la gloria de Dios. Hay no sé si los jóvenes, no sé quién escuché el otro día, que están estudiando Romanos. Alguien dijo por ahí que Romanos es un libro que entrega doctrinas, un libro maravilloso, que podemos decir, y alguien lo ejemplificó así, que Romanos es el anillo de toda la Biblia. Un anillo. Y que la gema que tiene ese anillo es Romanos. Y podemos decir que un versículo, que el ápice principal de esa gema, es un versículo que vamos a estudiar el día de hoy, y es en Romanos capítulo 11 y el versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Un versículo tan corto, no tan extenso, y es el que vamos a analizar en esta tarde, pero que tiene un poder y un trasfondo tan grande para nuestras vidas, y tan solo este versículo debiera de dar el sentido para toda nuestra vida. Para toda nuestra vida. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice así, y me gustaría que lo leyéramos todos al unísono. 1, 2, 3. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué tremendo versículo. Un resumen del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos. Y dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El fin más elevado para el que podamos nosotros vivir, tiene que ver con darle la gloria a Dios. Es nuestra meta, debe ser nuestra meta de vida, nuestra meta más elevada y sublime debe ser dar la gloria a Dios. Todo lo demás, queridos hermanos, todo lo que no dé la gloria de Dios a Dios es secundario, no tiene valor comparado a dar la gloria a Dios. Es el todo de lo que hacemos, es el todo de lo que decimos, es el todo de lo que pensamos, es el todo de lo que planificamos, es el todo, debe ser el todo de nuestra vida, dar la gloria a Dios. Y si hay algo que tú estás haciendo o que no estás haciendo y que no da la gloria a Dios, simplemente no sirve. Así de sencillo. Vivimos y morimos para la gloria de Dios. El único sentido de esta vida tiene que ver con dar la gloria a Dios. Ahora, para vivir para la gloria de Dios debemos tener un concepto elevado de Dios. El problema del hombre, el problema de nosotros los cristianos, es que tenemos un concepto muy pequeño de Dios. No entendemos, no dimensionamos, no valoramos, no logramos entender, nuestra mente tan limitada no entiende la grandeza de nuestro Dios y a quién servimos. Y para poder entender, para poder dar la gloria a Dios, debemos entender primero al Dios que servimos. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Puedo decir con propiedad mi Dios? ¿Logro entender quién es Dios? ¿Ustedes ¿quién ha ido a la playa? De hecho, andan muchos hoy en la playa, este día. ¿Quién se ha sentado mirando el horizonte? Ahí con su señora de la mano, ahí mirando el horizonte. ¿Qué sensación les da el mirar el mar, el horizonte? Si mal no recuerdo, una de mis vacaciones de invierno viajé a Valdivia, una ciudad muy, muy hermosa. Y en Niebla es un lugar donde desemboca el río, desemboca en el mar. Y cuando uno está en el fuerte Niebla, para los que lo conocen, y uno mira el mar, uno se siente pequeño. Y uno entiende, o logra entender en parte, la grandeza de nuestro Dios. Al mirar la creación, podemos entender en alguna medida
lo grande de nuestro Dios. Vamos a dividir este versículo en dos partes. Primero, la primera parte, estamos en el versículo 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y ese punto le vamos a llamar la grandeza de nuestro Dios. Y el segundo punto es donde dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y a ese punto le llamaremos la respuesta a la grandeza de nuestro Dios. Este versículo 36 es la médula de todo, es el resumen condensado de toda la Biblia. La Biblia es como un anillo, como dije, en donde Romanos es el diamante de ese anillo y el versículo 36 es el ápice más elevado de ese anillo, este versículo. Y aquí en este versículo encontramos tres preposiciones. Tres. Primera, porque de Él. Segunda, y por Él. Y tercera, y para Él. Cuando el apóstol Pablo en Romanos habla de Él, está diciendo, Dios es el autor, Dios es el arquitecto y la fuente de todas las cosas. Porque de Él, Él es el autor, Él es la fuente, el arquitecto y la fuente de todas las cosas. Cuando dice por y por Él, está diciendo, Dios es el que cumple todo lo que ha ordenado y ha determinado hacer, por Él. Y tercera preposición, para Él. Él está diciendo, Dios es la meta y el propósito de absolutamente todo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Van entendiendo nuestra participación dentro de este gran plan de Dios? ¿Van entendiendo nuestra posición delante de este gran Dios? ¿Estamos entendiendo un poco más quién es Dios? ¿Y cuál es nuestra parte dentro de este tremendo Dios? Hermanos, déjenme decirles que cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros hacemos algo, entre comillas, para Dios, estamos glorificándolo. ¿Amén? Estamos dándole la gloria, la honra, y nada de lo que nosotros podamos hacer, aunque sea la obra más perfecta como hombres, se va a alcanzar o se va a comparar con la tremenda y perfecta gloria de Dios. Dios nos deja participar dentro de esta historia. Pero como siempre digo yo, en este guión, nosotros no somos los personajes principales. Estamos ahí en ese libro. Pero el que escribe el guión se llama Dios. ¿Amén? El versículo 36, como bien dije, es el resumen de todo lo anterior del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos. Pero la Biblia también hace esta misma afirmación, no solo en este versículo 36. Acompáñenme, por favor, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Cómo sigue? Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede ¿de quién? De Dios. Todo, absolutamente todo, procede de Dios. ¿Vamos entendiendo nuestra posición? ¿Vamos entendiendo nuestra posición delante de Dios? Comentaba con un hermano en la semana pasada
Y no sé si a ustedes les pasa, no sé si han escuchado música hebrea. ¿Sí? Yo no me entonces he escuchado. Y cuando un hebreo canta, yo les decía, voy a utilizar la palabra envidia. Pues la envidia es mala y es mala, o sea, no hay una envidia buena. Pero anhelaba mirar, podemos usarlo así, ¿cierto? Anhelaba mirar en esa nación. Yo le decía a mi señora, oye, mira cómo cantan. Así como nosotros los chilenos cantamos para el 18 de septiembre, cantamos cueca. Yo soy un experto en cueca. Estoy mintiendo, eso no sé eso. Pero los hebreos, cuando cantan en lo que tiene que ver con su cultura, lo que cantan, se lo cantan al Creador, a Dios. Su cultura, su vida, su historia, todo, absolutamente todo gira en torno a Dios. Yo decía, yo de verdad, cuando escuchaba esa música y cuando escuchaba un niño que cantaba, y de la forma que cantaba, y cuando cantaba, él miraba al cielo y les cantaba a su Creador. Yo decía, Señor, tan lejos estamos nosotros. Tan lejos estamos de Dios. Nuestra adoración, nuestro canto, nuestra alabanza está tan lejos de Dios porque no entendemos, no dimensionamos al Dios que servimos. Es un Dios tremendo. Es el Elohim del Antiguo Testamento que creó todo, absolutamente todo. Hermano, cuando un hebreo canta una alabanza y su cultura en esas alabanzas, glorifican a Dios, alaban a Dios. Y si nosotros vamos a cantar en esta iglesia, la alabanza debe tener el único motivo de alabar y magnificar el nombre de Dios. Y si no hace eso, no sirve. Porque todo debe ser y debe glorificar a Dios. Tan lejos estamos, no entendemos a este Dios tan grande. Y somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 6. Dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Es necesario leer todos estos versículos para que entendamos, hermano, nuestra posición. Porque cuando un hebreo, y el hermano hacía mención a un pasaje de Moisés, cuando Moisés estaba delante de la presencia de Dios, automáticamente él, ¿qué hacía? Adoraba, se inclinaba, se humillaba y su rostro caía a tierra. Porque era un tremendo Dios. Dije Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en todo conocimiento de Dios. Versículo 16. Porque en Él, ¿en quién? Fueron creadas todas las cosas. Miren, hermanos, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Amén? ¿Entendemos nuestra posición? Debemos de entenderla para que nuestro servicio a Dios cambie, sea distinto. No servimos al hombre, servimos a Dios. Y con nuestro servicio, con lo poco y nada que podamos hacer, debemos de glorificar a Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A aquel por cuya causa son todas las cosas. Nuestra mente limitada debe tratar de entender la altura, la anchura, la profundidad y la real magnitud de nuestro Dios. Mientras nosotros no entendamos, no tratemos de dimensionar, y tal vez, hermanos, aún el concepto más elevado, más grande que podamos tener de nuestro Dios, se queda pequeño. Porque Dios es más grande que eso. Mucho más grande que eso. Estas tres preposiciones las dividiremos en tres subpuntos. Primero, es la verdad de la creación, es la verdad de la historia, de la providencia y es verdad de la salvación. De Él, para Él y por Él. Gracias. Esta verdad acerca de la grandeza de Dios se puede ver en tres categorías o tres puntos. En este punto estamos viendo, ¿qué cosa? La grandeza de nuestro Dios. Primero, es una verdad de la creación. Todo es creado por Dios. Todo. De Dios y para Dios. Y nada se ha hecho a sí mismo. Yo realmente no entiendo cómo personas pueden decirse llamar ateos. Es cosa de ver la naturaleza, como dice Romanos, es cosa de mirar la creación y nuestra mente, por lógica, nos lleva a pensar que existe un creador. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y el versículo 19. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie, absolutamente nadie, tiene excusa. Disculpen, no modifiqué la palabra de Dios, le di énfasis. Nadie tiene excusa. Nadie. Él creó los ríos, Él creó las montañas, los planetas, los ángeles, aún el infierno, el mar, los desiertos, el cielo. Todo, absolutamente todo, fue creado por nuestro Dios. Todo lo que existe ha sido creado por el aliento, por su palabra. Y cuando yo digo, qué interesante, yo si no me emociono con esto, si no nos emocionamos con esto, ¿con qué nos podemos emocionar? Cuando la palabra de Dios habla de la palabra de Dios inspirada, tiene la misma relación cuando Dios, Elohim, da el soplo de vida. La palabra de Dios es inspirada. Y en su traducción más bien debería decir soplada de Dios. Por eso la palabra de Dios es vida y da vida. Amén. Hebreos capítulo 3 y el versículo 4. Hebreos capítulo 3 y el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿es quién? Dios. Todas las cosas las hizo
Dios. Dios es eterno. Amén. Dios es infinito. No es una criatura. No es hecha ni creada. Porque de Él nace todo. Él creó absolutamente todo. Él es el creador. Salmo capítulo 90 y el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios siempre ha existido. Porque nosotros acá en la tierra somos seres finitos, tenemos un comienzo y un final, pero como somos hijos de Dios, hemos sido regenerados, nosotros también estaremos en la eternidad con nuestro Dios. Dios no tiene principio ni fin, es eterno. Salmo 19, versículo 1. Salmo capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios creó todo, absolutamente todo, de la nada. Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33. Versículo 6. Y era lo que yo les decía. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, el poder activo de Dios, ese soplo. Y todo el ejército de ellos, por él, ¿qué dice? Por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Amén. Ese es nuestro Dios. Dice, teman a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y el versículo 9, porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Así de simple. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos que entender. Y podríamos estar hablando mucho más en esta mañana acerca de la creación. Pero ya estoy convencido de que de aquí para acá hay otra dimensión. Porque el tiempo pasa volando. La verdad de la historia. Él ha escrito el guión para la historia humana. Vemos que hay reyes, vemos que hay presidentes, vemos que entra un presidente, sale otro presidente en nuestro país, las leyes, la historia, cómo se escribe, pero a veces dejamos de lado a Dios. Él es el arquitecto de un propósito eterno para que todo lo que ocurre en la historia de la humanidad tenga que ver con su gloria. Él maneja absolutamente todo. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿según qué cosa? ¿Según qué? El designio de su voluntad. Cada cosa, cada detalle, desde lo macro a lo micro, todo, absolutamente todo, pasa por el designio de su voluntad. ¿Amén? ¿Han visto a los generales, algunos generales que son, creen que dominan todo, Hitler, no sé, tenemos un caso conocido en nuestro país? Ellos los tengo a todos identificados. Un hombre diciendo eso.
Hermanos, no hay un pelo de tu cabello que no caiga de tu cabeza, que no esté bajo el designio y voluntad de Dios. No se mueve una hoja. El viento sopla en dirección hacia lo que Él designa. Nada de lo que pasa en la tierra pasa porque el hombre lo define. Nosotros vivimos bajo el designio y la voluntad absoluta de Dios. Si creyéramos eso, viviríamos más tranquilos. Porque todo tiene un propósito. Hasta cuando estamos en dificultades, en tribulaciones, y hasta la muerte tiene un propósito. Nuestra muerte tiene un propósito más elevado, porque partimos a la presencia de nuestro Dios, el Creador. Isaías 14, 27. Isaías capítulo 14. Y el versículo 27. Y estos pasajes, mientras los repasaba en la mañana, o sea, es grande nuestro Dios. Isaías 14, versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Ni Vladimir Putin, ni el presidente de Estados Unidos, ni el hombre, ni el diablo. Nadie podrá torcer la mano de Dios. Por eso, hermanos, cuando entendemos, y a mí hay una explicación muy didáctica para entender la seguridad de salvación, esta es la mano de Dios. Yo soy un ser minúsculo, pero estoy aquí. Y cuando yo soy un hijo de Dios, Dios me toma en su mano y me protege. Por lo tanto, nada ni nadie, nada creado podrá sacarme de esta mano que es la mano de Dios. Por eso la salvación yo no la puedo perder, porque estoy en la mano de Dios. ¿Quién podrá doblegar la mano de Dios? Nadie, ni Satanás. Isaías capítulo 46 y el versículo 9. Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada, miren, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Miren, qué tajante. ¿Qué dice? Y haré todo lo que quiero. Amén. Dios dice, yo haré todo lo que quiero, porque yo soy el creador. Y todo lo que he creado debe vivir para darme la gloria. Eso dice Dios. Somos seres creados. Y toda la creación debe y está creada para darle la gloria a Dios. Todo se cumplirá. Isaías 48. Isaías capítulo 48 y el versículo 3. Isaías capítulo 48, versículo 3. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Hermanos, cada profecía, cada cosa escrita en este maravilloso libro, se cumplirá. El hombre lo quiera o no lo quiera. Los gobernadores del mundo lo quieran o no lo quieran. Los hombres más poderosos del mundo, aunque quieran doblegar la historia que fue escrita por el puño de Dios, no van a poder cambiar. Porque Dios dice, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Todo se cumplirá. Todo, absolutamente todo.
Es una verdad en la historia. Dios es el que escribe la historia. El hombre piensa que tiene una participación en cambiar o no cambiar la historia. Pero Dios es el que mueve todo, absolutamente todo. Alguien dijo por ahí, el universo entero es un teatro para la gloria de Dios. El universo entero es un teatro para la gloria de Dios. Todo lo que ocurre en este teatro llamado universo está creado para darle la gloria a Dios. Hermanos, Dios es quien levanta. Dios es quien levanta reyes y baja reyes. El que nombra presidentes y saca presidentes. Él es el que escribe la historia hasta el más mínimo detalle. Miren, escuchen por favor. No existe la suerte, ni el karma, ni el azar, ni algo accidental. Dios tiene al mundo en su mano. Amén. Y nada de lo que ocurra en el mundo escapa de los designios de su voluntad. ¿Lo crees? Está escrito. ¿No existe la suerte? No. Nada escapa del designio de la voluntad de Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Letra C. Es verdad de la salvación. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. La grandeza de nuestro Dios también es verdad de la salvación. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares donde celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo, hermanos, es gracia. Todo es algo que no merecemos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque a Él le place hacerlo, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y cómo termina? Para alabanza de su gloria. Somos salvos para alabanza de su gloria. Soy un hijo de Dios para la alabanza de su gloria. Hermano, cuando tú sirves aquí en tu iglesia local, no le estás haciendo un favor a nadie. Lo estás haciendo para alabanza de su gloria. Porque a Dios le plació poner la mirada en nosotros. Tu misericordia de nosotros, su gracia, sobreabunda en nuestras vidas. Nuestra vida debe glorificar a Dios.
Romanos capítulo 5, versículo 8. Algunos lo saben de memoria. Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y miren, y sáltense al versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La verdad de la salvación. Este primer punto, ya me está sorprendiendo el tiempo, este primer punto tenía el solo objetivo de que lográsemos entender un poco la grandeza de nuestro Dios. Y cuando vemos la grandeza de nuestro Dios, nosotros partimos de este tamaño y de a poquito empezamos a hacernos diminutos. Es como compartía hace unas semanas atrás con algunos hermanos, por la gracia y misericordia de Dios, estamos evangelizando los días lunes en la Plaza de Armas. Y estar parado aquí predicando no es fácil. Le decía en la mañana a mi señora, he predicado muchas veces, pero siempre estoy nervioso, siempre me duele la guatita. De hecho, no tomo desayuno. Pero déjenme decirle, hermanos, que pararse a predicar la palabra de Dios en la calle, frente a inconversos, en un lugar donde el que tiene dominio es Satanás, uno se siente así de pequeño. Así de pequeño. Ojalá que muchos de ustedes se animen a hacerlo, porque saben que cuando uno sale a la calle y predica la palabra de Dios, y con ese miedo y con ese temblor, y uno empieza a predicar, uno se hace más pequeño. Uno entiende su posición delante de Dios. Todo, absolutamente todo, está creado para la gloria de Dios. Y el segundo punto y final, la respuesta a la grandeza de Dios. Y esa respuesta, hermanos, tengo que hacérmela yo a mí mismo, y usted también en esta tarde ya también tiene que darse esa misma respuesta. ¿Has escuchado la grandeza de tu Dios? Pero Dios también te pide una respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta frente a la grandeza de Dios? Vivir tu vida para la gloria de Dios es lo único que le dará sentido. Cuando mueras, hermano, no te vas a llevar absolutamente nada. Ni ese auto en el que limpias tanto, ni esa casa que cuidas tanto, ni esa carrera por la cual te has esforzado tanto, y que son todas cosas válidas, pero ninguna de esas cosas, si tú no las enfocas para darle la gloria a Dios, prevalecerán. Y de hecho, ninguna de esas cosas cruzarán el umbral de la eternidad. Cuando estemos frente a la muerte, sabiendo que vamos a partir, ¿cuál será mi pensamiento? Si Dios permite darnos lucidez cuando tengamos que partir. Aquí estoy, Señor. Viví para darte la gloria. O qué triste sería llegar a ese momento de tu muerte y decir, perdóname, Dios, porque no te glorifiqué. Ya no tengo tiempo. ¿Saben qué? Eso a mí me da temor. De que llegue el momento de mi muerte y en mi interior sepa que pude dar mucho más de lo que le entregué al Señor y parta con deuda. Tenemos tiempo. Mientras tengamos aliento de vida, podemos rectificar nuestra vida y honrar y glorificar a nuestro Dios. La respuesta a la grandeza de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Juan capítulo 17, versículo 4. Así de simple, muy simple. No hay una teología muy avanzada y muy difícil para entender lo que tenemos que hacer. Todo se torna en lo más básico y lo más importante. Juan capítulo 17 y el versículo 4.
¿Quién lo tiene? Por favor. Amén. ¿Quién dice esto? El Señor Jesucristo. ¿A quién se lo está diciendo? Al Padre. Jesucristo le dice al Padre, yo he acabado la obra que tú me diste. Yo te he glorificado aquí en la tierra. ¿Con qué tiene que ver dar la gloria a Dios? Con la obediencia. Nuestra obediencia frente a nuestro Dios. ¿Ya hemos entendido, en alguna manera, la grandeza de nuestro Dios? Yo la estoy entendiendo. Y sí o sí mi vida debe de cambiar. ¿Cuál es nuestra respuesta? El Señor Jesucristo dice, yo te he glorificado aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque te he obedecido. 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Y el versículo 20. Miren lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. Por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Termina ahí? No, porque hemos sido comprados. Ya no somos nuestros dueños. Nos compraron por un precio de sangre. Y el versículo termina diciendo, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Y quieras o no quieras, si es que eres un hijo de Dios, tendrás que darle la gloria a Dios. Quieras o no quieras, porque eres propiedad de Dios. Así de simple. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y el versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo? Acabando la obra que Él nos ha encomendado en esta tierra. ¿Y cuál es la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros acá en la tierra? ¿O creen que ustedes que el Señor Jesucristo vertió su sangre en la cruz en vano? Para que vengamos nosotros cada día domingo y nos sentemos y no hagamos nada. Solamente escuchamos y nos vamos y venimos, escuchamos y nos vamos y venimos. ¿Ustedes creen que Cristo murió en la cruz y derramó hasta su última gota de sangre para eso? El mismo propósito por el cual Cristo estuvo aquí en la tierra es el mismo propósito por el cual nosotros debemos de vivir. Glorificar a Dios acá en la tierra, obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta tierra? Hacer a nuestro Dios, hacerle conocido. ¿Y cómo se hace eso? Hablando de Cristo, compartiendo el Evangelio, alcanzando a las almas perdidas. Es lo que tenemos que hacer. Para eso estamos en la tierra. Y si no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo y no estamos glorificando a Dios. Una pregunta, con mucho cariño, para que no te ofendas. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Piensa. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a una persona y le compartiste el Evangelio? ¿Cuándo? ¿No recuerdas? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Saben qué, hermano? Yo debo ser sincero. Yo cada día, el lunes que voy a la plaza, me da temor.
porque yo no soy evangelista, pero debo hacer la obra de un evangelista. ¿Por qué? Pues no es que con eso tengo que glorificar a Dios. Quiera o no quiera, me plazca o no me plazca, lo sienta o no lo sienta. La palabra de Dios no es algo de sentir, es algo que se lee, se entiende y se hace, se obedece. Y la respuesta a la grandeza de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Siendo obedientes. Y para terminar, todos glorificarán a Dios. Todos. Absolutamente todos. Los hijos de Dios y también los impíos. Y hasta Satanás. Todo tendrá que doblar su rodilla delante de nuestro Señor. Delante del Elohim. Delante del Creador de los cielos y la tierra. Delante del que creó todo y en Él subsisten todas las cosas. Todos, hermanos. Filipenses capítulo 1. Ya estoy terminando. Filipenses capítulo 1, versículo 20. ¿Cómo no nombrar a Pablo? Ahora entiendo por qué Pablo tenía una convicción a prueba de fuego. ¿Por qué él entendió? ¿Por qué él nos entrega esta carta? ¿Por qué Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo el capítulo 11 y el versículo 36 diciendo de él, por él, para él son todas las cosas? Lo escribió porque lo inspiró el Espíritu Santo, Dios mismo lo inspiró, pero también porque él lo vivió, lo hizo parte de su vida. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 20, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir debe ser honrar y glorificar el nombre de mi Dios. Y dice, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Podemos nosotros decir con propiedad, para mí el vivir es Cristo? ¿Para mí el morir es ganancia? En el primer punto, para mí el vivir es Cristo, siendo que nuestra vida gira en torno tal vez a nuestras propias actividades, a nuestros propios deseos, a nuestros propios proyectos, y el Señor Jesucristo queda aislado en un lado pequeño. Ocupa el último lugar. Miren, lo más básico. El día domingo. Apuesto que si el pastor les dijera, ¿saben qué? Vuelve la reunión en la tarde a las 19 horas. Un día. Unas cuantas horas. Y aún así nos dedicamos un día a nuestro Dios. ¿Podemos decir, para mí, el vivir es Cristo? ¿O tendríamos que decir, para mí, el vivir resulta en yo mismo? Y el morir es ganancia. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos cristianos aún le temen a la muerte? Oh, sí, yo sé que me voy al cielo con el Señor, pero igual tengo miedo. El aguijón de la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque Cristo venció la muerte. Y como Cristo venció la muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no entendemos la grandeza de nuestro Dios. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no vivimos para glorificar a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, amigos, llegará un tiempo cuando se cumplirá todo lo que está escrito en este hermoso libro y todos, absolutamente todos, tendrán que arrodillarse delante del Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Hermanos, todos, absolutamente todos, tendrán que glorificar a Dios. Por su voluntad o con rodillas quebradas. Pero todos tendrán que arrodillarse y confesar que Cristo es el Señor. Yo y muchos de nosotros, por la gracia de Dios y para su gloria, de su beneplácito, por su misericordia, ya hemos confesado que Jesucristo es el Señor. Y cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor, nos arrodillaremos con gozo. Pero si tú y yo no nos doblegamos en esta vida para honrar y glorificar el nombre de Dios, lo tendrás que hacer a la buena o a la mala. Porque eres propiedad de Dios. Y porque has sido creado, diseñado. Y el sacrificio en la cruz tiene un solo propósito. Y todas las cosas, que glorifiques el nombre de Dios. Terminemos con el versículo que recién empezamos. Romanos capítulo 11, versículo 36. Tal vez algunos no marcan su Biblia, pero como un favor, marque este versículo, hermano. Yo ya lo marqué. Que este versículo le dé un propósito a su vida. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, o leámoslo juntos de nuevo, así como empezamos mejor. 1, 2, 3. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dos partes. La grandeza de nuestro Dios, la respuesta a la grandeza de nuestro Dios. Y lo interesante es que este versículo termina con un amén. ¿Y qué significa el amén? Así sea. Firme a su orden. ¿Quién dice amén? A Él sea la gloria. ¿Tú puedes decir amén frente a ese versículo? ¿Le estás dando la honra y gloria a Dios con tu vida? ¿Puedes decir amén? ¿O tienes que guardar silencio? Ustedes respondan. Oremos. Padre Santo y bendito, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu cuidado, por la gracia que es derramada sobre nuestras vidas cada día. Ayúdanos, Señor. Te rogamos, Padre mío, que tú nos ayudes a poder servirte de mejor manera, a poder honrar tu nombre, a poder glorificarte con cada una de las cosas que nosotros hagamos, tanto acá en la iglesia como en nuestras casas, en nuestros trabajos, todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensamos, lo que hacemos, nuestras decisiones, nuestros proyectos de vida, nuestra comunión con los hermanos, nuestras relaciones personales con nuestro matrimonio, nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, absolutamente todo, Padre mío, que sea para glorificarte. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de poder cada día cambiar y ser mejores para ti. Te pido por nuestra iglesia, Señor, ayúdanos, Padre mío, a que miremos eso como iglesia local. Que el único propósito de esta iglesia sea glorificarte, porque para eso estamos acá en la tierra. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los hermanos acá presentes. Te pido que tú los bendigas, Señor, y nos ayudes a poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.